Al mediodía del 15 de agosto de 1945, 8 de la noche anterior en la costa oeste de Estados Unidos, el emperador de Japón habló por radio por primera vez en la historia. En un breve mensaje de radio pregrabado de 4 minutos, les dijo al pueblo de Japón que el imperio había aceptado los términos de la Declaración de Potsdam, las condiciones aliadas para la rendición del imperio de Japón. Fue, para todos los efectos prácticos, el último día de la Segunda Guerra Mundial, una guerra que se libró hasta ese último día. El acto final de la guerra más grande en la historia de la humanidad comenzó el 17 de julio de 1945 en la ciudad de Potsdam, cerca de Berlín, en la zona de ocupación soviética. El propósito de la reunión de los líderes de los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética era tomar decisiones sobre la administración de Alemania, que se había rendido incondicionalmente a los aliados el 7 de mayo. En la agenda se incluía un documento que había sido redactado por los Estados Unidos y que finalmente fue acordado por las potencias aliadas, incluida China. La Declaración de Potsdam fue emitida el 26 de julio. Concluía: hacemos un llamado al gobierno de Japón para que proclame ahora la rendición incondicional de todas las fuerzas armadas japonesas y proporcione garantías adecuadas y suficientes de su buena fe en tal acción. La alternativa para Japón es una destrucción rápida y total. Dada la situación, tal como la conocían los japoneses, la amenaza de una destrucción rápida y total era real. El Comando de Historia y Patrimonio Naval de Estados Unidos explica que la exitosa invasión estadounidense de Iwo Jima en febrero y de Okinawa en abril había llevado la Guerra del Pacífico hasta las puertas de las islas principales de Japón. Devastadores ataques aéreos habían arrasado los distritos industriales y residenciales interconectados de la mayoría de las zonas urbanas. El bloqueo submarino altamente efectivo de la Marina de Estados Unidos, así como la campaña conjunta de minado aéreo de la Marina y el Ejército, habían provocado una escasez cada vez mayor de alimentos, combustible y materiales estratégicos. Esto dejó tanto a los militares japoneses como a la población civil en una situación desesperada. Y aún así, Japón todavía no estaba listo para aceptar los términos de la declaración. Su respuesta fue no responder. El 29 de julio, el primer ministro japonés, Suzuki Kantaro, declaró públicamente que el gobierno imperial japonés aplicaría mokusatsu, o sea, haría caso omiso de la Declaración de Potsdam al negarse a responderla o reconocerla. La reticencia no era completamente infundada. Japón había adoptado la estrategia de dificultar la victoria para los aliados. La resistencia japonesa y, en consecuencia, las altas bajas aliadas en la batalla de Okinawa habían sorprendido a los líderes aliados. Incluso con sus fuerzas devastadas, los japoneses habían causado estragos en la flota aliada con sus ataques kamikaze. El Comando de Historia y Patrimonio Naval señala que el cuartel general imperial japonés formuló una evaluación cautelosamente positiva de la situación estratégica inmediata. El cansancio de guerra de los aliados, específicamente de los estadounidenses, impediría un bloqueo prolongado y bombardeos aéreos, y tenía el potencial de llevar a una solución negociada. En retrospectiva, había algo de verdad en esa evaluación. El cansancio de guerra era muy real entre los aliados. Pero había factores importantes de los que el cuartel general imperial no estaba al tanto. Primero, la esperanza de un acuerdo negociado dependía de un supuesto tercero neutral, Rusia. A pesar de haberse unido a los aliados en Europa, la Unión Soviética y Japón tenían un acuerdo firmado en 1941 que garantizaba la neutralidad. Los japoneses, especialmente el emperador, mantenían la esperanza de que Stalin sería un buen intermediario para negociar un acuerdo en lugar de una rendición incondicional. Stalin había respondido a sus propuestas demorando las cosas. Todo era una artimaña. De hecho, en la conferencia de Teherán, en 1943, Stalin ya había acordado atacar a Japón después de la derrota de Alemania. Pero el liderazgo japonés tampoco tenía ninguna advertencia sobre el secreto más grande y devastador de la guerra. El 16 de julio la prueba Trinity había sido exitosa. La promesa de una destrucción rápida y total era más de lo que el ejército japonés podía imaginar. La primera bomba cayó sobre Hiroshima el 6 de agosto. Sin embargo, aparentemente no fue suficiente. El liderazgo militar japonés dudaba que Estados Unidos tuviera una segunda bomba, y todavía esperaban usar la amenaza de que los aliados sufrieran muchas bajas en una invasión para obtener una paz negociada. Y todavía tenían la esperanza de que la Unión Soviética mediara una rendición condicional. El 9 de agosto disiparía ambas esperanzas. A las 5 en punto p.m., hora de Moscú, el 8 de agosto, el ministro de Relaciones Exteriores soviético, Vladimir Molotov,
recibió al embajador japonés, Nataki Sato, en el Kremlin y le entregó una declaración para que la transmitiera a su gobierno. La exigencia de las tres potencias, Estados Unidos, Gran Bretaña y China, el 26 de julio para la rendición incondicional de las Fuerzas Armadas japonesas, fue rechazada por Japón. Y así, la propuesta del gobierno japonés a la Unión Soviética de mediar en la guerra en el lejano oriente pierde toda base. En vista de lo anterior, el gobierno soviético declara que a partir de mañana, es decir, desde el 9 de agosto, el gobierno soviético se considerará en guerra con Japón. La invasión soviética de Manchuria ocupada por Japón comenzó a la mañana siguiente. La esperanza de que los soviéticos pudieran mediar para una rendición negociada se desvaneció. Luego, a las 11:02 hora local en la ciudad industrial de Nagasaki, Estados Unidos disipó cualquier duda de que tenían más de una bomba atómica. Aún así, el liderazgo de Japón, el Consejo Supremo de Dirección de la Guerra compuesto por 6 personas, no estaba completamente convencido. Todd DePastino lo explicó en el sitio web del Veterans Breakfast Club. Este grupo de liderazgo todopoderoso operaba bajo un estricto consenso. Todas las decisiones debían ser unánimes, todas las voces en armonía. Dentro de los 6 grandes, las rivalidades y desacuerdos hervían muy por debajo de la superficie, como placas tectónicas chocando entre sí. Pero nunca podían estos conflictos ocultos perturbar las aguas plácidas del mundo visible. Cuando los 6 grandes hablaban, lo hacían con una sola voz. Pero en la reunión del 10 de agosto, esa sola voz fue difícil de encontrar. 3 hombres, el ministro de Relaciones Exteriores, Shigenori Togo, el primer ministro, Kantaro Suzuki, y el ministro de Marina, el almirante Mitsumasa Yonai, estaban listos para aceptar los términos de Potsdam. Pero los otros 3 miembros, el ministro del Ejército, el general Goro Chika Anami, y los jefes del Estado Mayor del Ejército, el general Yoshiro Umesu, y de la Marina, el almirante Tomei Toyoda, querían resistir para obtener condiciones que evitaran la ocupación de Japón y garantizaran la autoridad del emperador. Divididos, decidieron realizar una reunión y presentar sus argumentos ante el propio emperador. Thomas B. Allen y Norman Palmer escriben en una edición de 2015 de The Atlantic. Se sentó en una silla de respaldo recto y vestía un uniforme de mariscal de campo. Bueno, le quedaba mal porque no se permitía que los sastres tocaran a este hombre venerado como un dios. Después de escuchar a ambas partes, en las primeras horas de la mañana del 10 de agosto, Allen y Palmer escriben que el primer ministro Kantaro Suzuki hizo algo que ningún primer ministro había hecho antes. Le pidió a Hirohito una orden imperial conocida como la voz de la grulla, ya que se decía que el ave sagrada podía escucharse incluso cuando volaba sin ser vista. Su respuesta fue: ha llegado el momento de soportar lo insoportable. DePastino escribe que daba un paso, informar a Estados Unidos de su rendición. Antes del mediodía del 10 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón envió un cable a un miembro de la legación suiza en Washington, D.C., quien transmitió el mensaje al secretario de Estado de Estados Unidos, James F. Burns. Japón, decía el mensaje, aceptaba los términos de la Declaración de Potsdam, con el entendimiento de que dicha declaración no incluye ninguna demanda que perjudique las prerrogativas de su majestad como soberano. La guerra parecía estar a punto de terminar, pero el drama aún no había acabado. Los aliados tuvieron que considerar el significado de la exigencia de proteger las prerrogativas del emperador. La cuidadosa respuesta del secretario Burns fue: desde el momento de la rendición, la autoridad del emperador y del gobierno japonés para gobernar el Estado estará sujeta al comandante supremo de las potencias aliadas, quien tomará las medidas que considere apropiadas para hacer cumplir los términos de la rendición. La forma final de gobierno de Japón será, de acuerdo con la Declaración de Potsdam, establecida por la voluntad libremente expresada del pueblo japonés. El emperador estaría subordinado a un comandante aliado, y su permanencia a largo plazo no estaba garantizada, pero al menos, en el corto plazo, permanecería. ¿Era suficiente? El presidente Truman detuvo temporalmente los bombardeos, al menos las grandes incursiones de los B-29 sobre Japón, para dar tiempo a los 6 grandes de decidir. Todavía estaban divididos la mañana del 14 de agosto. Ese sería el último día. La noche del 13, el submarino estadounidense clase Vallejo, USS Spikefish, bajo el mando del comandante Robert M. Manahan, llevaba un mes en su última patrulla de guerra en el mar de China Oriental, frente a Shanghái, cuando hicieron contacto por radar con un submarino en superficie. El contacto desapareció pero volvió a aparecer, y Manahan continuó rastreando. A las 4:19 am, pudo ver la silueta del submarino y confirmó que era japonés. A las 4:20 am, el Spikefish disparó una andanada de 6 torpedos. 2 dieron en el blanco.
El submarino era el submarino japonés tipo de Irwin 373. 84 de su tripulación perecieron, mientras que un sobreviviente fue llevado a bordo del Spikefish. Fue el último submarino japonés hundido en la guerra. Esa misma mañana, el submarino clase Tench USS Torsk, bajo el mando del comandante Baffin Llewellyn, patrullaba en busca de embarcaciones japonesas en el mar de Japón. Según el Comando de Historia y Patrimonio Naval de los Estados Unidos, el Torsk avistó un barco de carga mediano y comenzó la persecución, pero una embarcación de escolta patrullera clase Taibokan, de 745 toneladas, acompañaba al carguero hacia mar abierto, presentando al submarino un objetivo tentador. A las 10:35 el Torsk hundió la escolta, la número 47, con un solo torpedo. El Torsk disparó 2 torpedos al barco de carga, pero fallaron, posiblemente, escribe el Comando de Historia y Patrimonio, porque los torpedos impactaron en arrecifes no detectados. Pero alrededor del mediodía llegó un segundo barco de la clase Taibokan, el número 13. Continuando con su acción agresiva, escribe el Comando de Historia y Patrimonio. El Torsk hundió el número 13 usando un nuevo torpedo acústico, Mark 27. Al Torsk se le atribuyó, escribe el Comando de Historia y Patrimonio, no solo el hundimiento de 2 buques de guerra enemigos, sino también el del último buque de guerra japonés de la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, en Tokio a las 10:30 am se celebró otro consejo imperial con el emperador para discutir los términos estadounidenses. De Pastino escribe que, una vez más, el emperador habló. Le dijo al ministro de Guerra Anami y a los demás que encontraba aceptable la respuesta de los aliados y que la rendición seguiría adelante. No podía haber más debate. Sabiendo que sería difícil convencer al pueblo y al ejército, el emperador tomó una decisión sorprendente. Él anunciaría la decisión personalmente por la radio. El emperador ordenó la preparación de un rescripto imperial para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Allen y Palmer escriben que los asistentes del emperador comenzaron a organizar apresuradamente las transmisiones imperiales con directores de producción en la Corporación de Radiodifusión de Japón, en NHK. Esta fue la primera vez que la mayoría de la población japonesa escucharía la voz del emperador. De Pastino escribe, esto fue una ruptura del protocolo tan profunda que equivalía a un sacrilegio. El pueblo japonés nunca antes había escuchado la voz de un emperador. Aquellos que se sentaban en el trono del crisantemo no debían ser vistos ni escuchados en público. Incluso los retratos del emperador eran raros y a menudo estaban cubiertos con un velo para que la gente común no los viera directamente. El momento de hecho era extraordinario. NHK informó en su programa vespertino a las 9 de la noche que el emperador haría un anuncio importante al mediodía del día 15. Pero los aliados aún no habían sido informados y la paciencia se estaba agotando. El diario japonés Asahi Shimbun citó al investigador Yosokudo en 2023. Estados Unidos esperó por un tiempo el fin de las negociaciones de paz, aunque continuó algunos bombardeos aéreos con otros bombarderos. Pero Japón no llegó a una conclusión durante algún tiempo, y Estados Unidos decidió llevar a cabo bombardeos aéreos a gran escala del 14 al 15 de agosto para instar a Japón a aceptar la declaración de Potsdam. Curtis LeMay, comandante de la 20ª Fuerza Aérea de Estados Unidos, decidió enviar un mensaje. Barrett Tillman señala en el sitio web HistoryNet que el 21º Comando de Bombardeo lanzó 750 B-29 desde las Islas Marianas, a unas 1.500 millas al sur de Japón. Kudo dijo que se cree que es la mayor cantidad de aeronaves empleadas en una serie de ataques aéreos durante la Guerra del Pacífico. La misión fue extraordinaria. El sitio web de la base aérea Henderson en Guam, desde donde despegaron muchos de los bombarderos, lo señaló. La misión sería la misión continua más larga jamás intentada por la 20ª Fuerza Aérea, registrando más de 17 horas de vuelo y cubriendo una distancia de 3.760 millas para destruir las mayores reservas de petróleo restantes en Japón, en Akita. Los bombarderos atacarían muchos objetivos en todo Japón. Según el informe de la misión, algunos aviones comenzarían a despegar alrededor de las 7 de la mañana, aunque las misiones alrededor de Tokio, la misión número 330, llevada a cabo por unos 80 bombarderos de los grupos de bombardeo 73 y 314, comenzaron a despegar alrededor de las 5, hora de Tokio. Los bombarderos estaban en el aire cuando, aproximadamente a las 8 de la noche, el emperador recibió el primer borrador de su rescripto, pero no todos estaban de acuerdo con su plan. Desde el principio, había dudas sobre si el ejército acataría cualquier decisión de rendirse en lugar de luchar hasta la muerte. Ya desde el 12 de agosto, un grupo de oficiales había hecho un plan y preparado algunas tropas para intervenir. Al principio intentaron convencer al general Anami de actuar para evitar la rendición,
sugiriendo que renunciara para provocar la caída del gobierno. Después de la decisión del emperador el día 14, volvieron a apelar a Anami. Él había sido el líder de la facción de guerra del Consejo, y su apoyo sería fundamental. Sin embargo, Anami se negó a apoyar el golpe y les dijo a los hombres que obedecieran. Más tarde le explicó a su cuñado, quien era uno de los conspiradores. Como soldado japonés, debo obedecer a mi emperador. Preocupados por la posibilidad de un golpe de Estado, Anami y la mayoría de los oficiales superiores firmaron un documento en el que estipulaban que cumplirían las órdenes del emperador. Alrededor de las 11:30 de esa noche, el emperador grabó su mensaje. Tuvo que grabarlo 2 veces. Su voz era demasiado baja la primera vez. La grabación se hizo en un disco de vinilo. Mientras tanto, De Pastino escribe que en otra parte del palacio, un grupo de oficiales japoneses radicales andaba desatado, buscando derrocar al gobierno, detener la grabación y prolongar la guerra. Había un grupo central de oficiales subalternos liderados por el mayor Kinshi Hatanaoka, de 33 años, que creían que el emperador estaba siendo manipulado por asesores corruptos que buscaban la paz. Su plan era tomar el control del Palacio Imperial y destruir la grabación del discurso. Luego enviarían órdenes a todas las tropas japonesas en nombre del emperador para luchar hasta el final. La resistencia no fue inesperada. Unidades de la Guardia Imperial habían sido enviadas para proteger el palacio. Los conspiradores lograron entrar engañando, al afirmar falsamente que contaban con el apoyo de Anami. Alrededor de la medianoche, Hatanaka y su cómplice, el teniente coronel Hiro Shisaki, confrontaron al teniente general Takeshi Mori, comandante de la primera división de la Guardia Imperial, exigiendo que ordenara a sus tropas unirse al levantamiento. Mori se negó. Hatanaka sacó su pistola y lo mató en el acto. Usando el sello falsificado de Mori, Hatanaka emitió la falsa orden estratégica número 59. Ocupar el Palacio Imperial, cortar todas las comunicaciones y arrestar a los funcionarios clave del gobierno. El emperador estaba encerrado en una habitación segura, pero el palacio estaba rodeado y las comunicaciones cortadas. Muchos funcionarios también lograron llegar a una sala segura que los conspiradores, al no conocer el palacio, no descubrieron. La grabación, un original y una copia, fueron escondidos en una caja fuerte, en una oficina poco conocida. Los conspiradores registraron el palacio. Mientras tanto, los grupos de bombarderos 313 y 71 ya habían alcanzado la costa. Jim Smith, un operador de radio del 313, escribió en el libro de 2002, La última misión, coescrito con el historiador Malcolm McConnell, que las tripulaciones de los B-29 buscaron ver las luces de Tokio, pero no había ninguna. El comando del Distrito Este del Ejército Imperial, al detectar bombarderos tan cerca de Tokio, había ordenado un apagón. Mientras los rebeldes confundidos buscaban las grabaciones, el palacio se quedó a oscuras. Los rebeldes continuaron buscando, pero el golpe de Estado se desmoronó. Un intento de convencer al general Suzuki Tanaka, comandante de la Guardia Imperial, había fracasado. Tanaka se enteró del asesinato del general Mori. Movilizó al ejército del Distrito Este y fue personalmente al palacio, reprendiendo a los oficiales que habían sido engañados por las órdenes falsas. Hatanaka escapó e intentó, como último recurso, que la NHK le diera tiempo al aire para explicar sus razones. Los ingenieros de la estación lo retrasaron. Fue capturado. ¿Qué tan serio fue el golpe? El autor, Richard Frank, escribe en el sitio web del Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial que fue extremadamente melodramático, pero tenía pocas posibilidades reales de éxito, y fue sofocado. Pero Smith y McConnell tienen una opinión diferente. Ellos postulan que si los rebeldes de Hatanaka hubieran podido encontrar y destruir las grabaciones, eso probablemente habría impulsado finalmente al general Anami a actuar. Ellos escriben que él habría impuesto su autoridad sobre las Fuerzas Armadas, habría tomado el control de la nación y habría desafiado tanto a los civiles traidores que rodeaban al emperador como a los aliados odiados que pretendían subyugar a la nación. Así, la guerra podría haber tenido un final diferente y mucho más sangriento, si Smith y McConnell tenían razón. El apagón no habría transformado el ministerio de la Casa Imperial en una colmena completamente oscura de pequeñas y confusas oficinas. Los B-29 del último ataque usaron bombas incendiarias sobre la ciudad de Kumagaya, Japón, que está justo al norte de Tokio. Al menos 240 personas murieron en el ataque. Se estima que el 75% de la ciudad fue destruida. Tan solo unas horas antes de que el discurso del emperador pusiera fin de manera práctica a la Segunda Guerra Mundial, aunque pasarían algunas semanas antes de que se firmara el documento oficial de rendición. La misión aliada tenía la intención de impulsar una acción por parte del gobierno japonés, que, sin que los aliados lo supieran, ya había sido decidida. Todos los bombarderos de la última misión regresaron sanos y salvos a la base. Al día siguiente,
El USS Spikefish y el USS Torque recibieron órdenes de cesar las operaciones de combate. Ese último bombardeo frustró inadvertidamente el golpe de estado que podría haber hecho que la guerra continuara. Bueno, eso es un poco exagerado, pero ciertamente había muchos en el ejército japonés que habrían preferido luchar hasta la muerte antes que rendirse. Si los aliados hubieran tenido que invadir las islas principales de Japón, habrían muerto millones en ambos bandos. El último submarino hundido, los últimos barcos hundidos, el último bombardeo, todo en el último día de la Segunda Guerra Mundial. Considerando profundamente la situación del sistema mundial y el estado actual del imperio, tomaremos medidas extraordinarias para enfrentar esta situación. Deseando el fin de la guerra, aquí anuncio su conclusión a nuestros leales súbditos. He ordenado al gobierno imperial que notifique a los Estados Unidos, Gran Bretaña, China y la Unión Soviética que el imperio acepta la declaración conjunta. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de The History Guy. History deserves to be remembered. Si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir The History Guy. History deserves to be remembered con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, puedes apoyar a The History Guy. History deserves to be remembered como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad en Locals o como patrocinador en Patreon. También puedes visitar nuestra excelente tienda de productos. Reserva un mensaje especial de The History Guy en Cameo.